Vamos a saludar a Gonzalo Echegaray, es economista, porque uno podría exagerar y decir el país ha cambiado a partir del domingo, porque sigue siendo el mismo país. Lo que sí es cierto que el mapa, el tablero político ha generado un cimbronazo importante y eso también se visualiza en los mercados financieros por un lado y también en la economía, en el rumbo de la economía. Gonzalo, te agradezco la gentileza de poder charlar y darnos estos minutos de tu tiempo para que nos des tu visión acerca de cómo se interpreta, cómo llegamos a este escenario y qué puede llegar a pasar en los próximos meses. Primero, gracias a Agustín, a todo el equipo. Esa es una buena pregunta, Agustín. Primero que hay que decir es que nosotros los economistas no somos analistas políticos, pero en Argentina estamos muy cerca, porque la política, a diferencia de otros países, impacta no solo directa, sino significativamente lo que es la evolución de la economía y principalmente del mercado financiero. Octubre está muy lejos, eh, sobre todo en la Argentina, ¿no? Donde todos los días las cosas cambian. Lo primero que hay que decir es eso. Y que el otro dato importante es que el resultado era inesperado, no solo por las encuestas, sino incluso por los transeúntes, por cada vecino de la Argentina. Uno imaginaba resultados mucho más parejos. Y acá lo más importante tal vez sea para esta conversación que tenemos que el mercado financiero, el mercado bursátil, referentes de los bancos, las sociedades de bolsa y compañía, de los grandes fondos de inversión, de las grandes compañías, tampoco habían previsto este resultado. Lo cual esta primera semana seguramente tenga todo lo que es la incorporación a la evaluación de los activos de este resultado. Un resultado que se esperaba fuera -5, -7, terminó siendo -14. Un resultado que además pone a Axel Kicillof como una figura nacional consolidada, más allá de toda la trayectoria que tiene el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y ahí es donde uno empieza a decir, con estos dos supuestos, qué es lo que puede pasar. Lo primero, diría, es presión, obviamente, sobre el tipo de cambio hacia el techo de la banda. Una difícil caída de las tasas de interés, que esto impacta directamente sobre lo que es la actividad económica, sobre el bolsillo de la gente, sobre las posibilidades de inversión. Parece que el gobierno evaluará esta semana medidas para empezar a tomarlas la semana que viene, ya de que hay algunas muy urgentes, que tengan que ver con cómo hace para reactivar parte de esa economía. Y acá un último comentario antes de que sea una conversación, no solo un monólogo. Me parece clave también entender que la provincia de Buenos Aires es, para este modelo económico, la más castigada. Un modelo económico que está pensando en hidrocarburos, en parte en la minería, en parte en el campo, y que ha dejado de lado significativamente lo que es la industria nacional a partir de la apertura, de un tipo de cambio apreciado y demás. eh, es la provincia de Buenos Aires la que habitualmente desarrolla industria en la Argentina y la que ha trabajado a partir de la obra pública con mayor ahínco, lo cual es casi, digamos, cuando uno lo analiza, tal vez ahora con el diario del lunes, de forma más fácil, el, la gran derrota en ese territorio. Es muy interesante lo que vos decís y no es un monólogo, quiero decir con esto, ratifico lo que acabas de mencionar. Por un lado, marcando los tiempos. Si bien es cierto, falta mucho para octubre, esto habla de lo elástico del concepto del tiempo, en sintonía, en simultáneo, pareciera que fuésemos a un ritmo vertiginoso. Eh, eh, con lo cual, pueden pasar muchas cosas de acá hasta octubre, eh, y se puede ver eso como algo lejano o ese ritmo vertiginoso te va marcando que hay una sensación del tiempo distinto. Digamos, es elástico, digamos, esa cuestión del tiempo. Pero me interesó esto que mencionabas recién acerca de
el golpe que significa la actual política económica o el cimbronazo que significa para el sector industrial, que es el que puede caracterizar a una provincia como la de Buenos Aires. ¿Qué pasa con el resto del país? Ilustrarnos aquí acerca de esto, cómo puede repercutir en las otras veintitantas provincias, 23 provincias, considerando quizás que el desarrollo industrial del resto de las provincias no es el mismo ni por las tapas del que tiene la provincia de Buenos Aires. Yo acá quiero arrancar desde el más lejos, ¿no? El modelo hoy uno puede entender que se basa en el siguiente esquema, ¿no? O sea, en el largo plazo, Milei, Caputo, el equipo económico, que la macroeconomía argentina va a estar estabilizada a partir del ingreso de divisas por parte de cuatro sectores principalmente. Hidrocarburos, minería, campo, obviamente, y economía del conocimiento. Eso le daría a la Argentina, a partir del 2030, un superávit de, de balanza, de ingreso de divisas, eh, superior a lo que tuvo a lo largo de toda su historia y suficiente para equilibrar la economía. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿qué condiciones se tienen que dar para que eso suceda? Para que eso suceda, los RIGI, o sea, los proyectos RIGI, tienen que llegar y aumentar en la cantidad de proyectos que están aprobados hoy, y estos cuatro sectores, principalmente hidrocarburos y minería, tienen que generar la llegada de inversiones, famosas inversión extranjera directa, porque el campo va a seguir generando divisas a lo largo de toda su historia, y economía del conocimiento es una economía un poco más desconcentrada, un sector industrial más desconcentrado. Para que eso suceda tiene que haber previsibilidad, y hoy lo que está en juego es la previsibilidad, porque cualquier proyecto de inversión necesita de esto que estamos hablando, necesita entre 6 y 10 años de previsibilidad para que se concrete. Entonces, ¿por qué es que se tensa y hay incertidumbre respecto de la macroeconomía? Bueno, porque el gobierno puso el fundamento del modelo allá lejos, se tienen que dar varias condiciones y la primera condición hoy está en crisis. Con lo cual, yo te diría, ¿cuál es el número que hacemos los economistas para esto? Bueno, si este resultado se da en la provincia de Buenos Aires, se replica, reiteremos, ¿no?, para todos que lo que se jugó el domingo pasado tiene que ver con autoridades provinciales, pero si este resultado se replica en la provincia de Buenos Aires, en las elecciones de octubre, bueno, en el resto del país, la Libertad Avanza necesita ganar por 15 puntos para poder tener la cantidad de diputados y senadores suficientes para llevar adelante las reformas que hagan previsible, o por lo menos que hagan creer previsible a los inversores y al mercado, de que ese proyecto de largo plazo va a suceder. Si esto es así, entonces ahora la pregunta que nos queda es, ¿está en condiciones el gobierno de ganar por el 15% en el resto del país? ¿O tiene alguna estrategia para modificar el resultado del último domingo? Uh-huh. Voy a pecar de ingenuo quizás con la consulta que te hago, pero cuando hablamos de inversiones externas, hablamos de un volumen de inversiones de qué magnitud, Gonzalo, de cuántos miles de millones de dólares estamos hablando, digo, para activar estos cuatro ejes a los que hacías referencia recién, o activar, o digamos, o potenciar aún más estos ejes, minería, hidrocarburos, conocimiento y el campo. Para Vaca Muerta, que de estas, a ver, separémoslas, ¿no? O sea, tenemos el campo, lo dejamos de lado porque ya funciona al Sí. ritmo que esperamos que siga funcionando. Ahora, ¿cuál es el desarrollo que necesita Vaca Muerta? Bueno, necesita esos 10.000 millones de dólares por año que no hemos logrado en los últimos 10. O sea, en el Bueno, inicio del ahí desarrollo de tenemos, Vaca perdón, Muerta. disculpa que te interrumpa, ahí tenemos un número, 10.000 millones Vaca Muerta, uno de los cuatro ejes. Año. Por año, bien. Claro. No son 10.000 millones, son 10.000 millones por año. Y la otra, En los próximos 6, 7 años. claro, son 50, 60, 70.000 millones. Y depende de cómo vaya evolucionando la economía, pero en principio sería eso. Ahora,
y acá peco de ingenuo también, otra vez, ¿no? Pero cuando se habla de la plata en el colchón, ¿de qué número estamos hablando en la Argentina estimado de esa plata que está fondeada por aquellos ahorristas hoy en la Argentina de esa manera? Hay un número, sabes que, a ver, no tengo, sé que hablamos de aproximadamente 1 billón, o sea, de eh, 1 millón de millones de dólares, ¿no? Entonces, el problema no es solamente la plata, digamos, porque vos decís la inversión, sino de cómo se canaliza y cómo se organiza toda esa inversión asociada a el expertise de las empresas o de los inversores. Porque me da la sensación de que digamos, esa magnitud, esa cantidad de guita está atomizada en y lo que necesitas es quizás necesitas el monto, pero también necesitas el conocimiento, el expertise, el desarrollo, el proyecto. Me da esa sensación, no estoy muy equivocado de Bueno, yo creo que la Argentina tiene un problema, A ¿sí? ver. Y el modelo tiene un inconveniente. Eh, el modelo nunca habló, o sea, Milei nunca habló de dónde iba a trabajar la gente que no va a trabajar en algunos de estos 4 sectores que no es necesario que lo diga yo y no son intensivos en mano de obra. Entonces, la pregunta que no sé si todavía la gente se hace, pero que sí los analistas se hacen, es, este es un modelo que a priori no parece generar mano de obra genuina en el futuro para gran parte de los argentinos. Digo, sin obra pública, sin industria, con un comercio restringido, donde gran parte de los productos pueden llegar del exterior porque Argentina no tiene ventajas competitivas y donde el modelo se basa en la generación de divisas a partir de solo 4 industrias extractivas, te genera un problema de mano de obra. Además, sumado a esto, la gran transformación tecnológica. Entonces, que la gente en el fondo se puede empezar a preguntar, tal vez ya se esté preguntando, porque las industrias están cerradas, terminadas, o decidiendo toma de inversiones, es dónde voy a trabajar. Ahora, como vos decís, si esta es la duda que se genera y eh, yo necesito varias cosas para que la gente saque los dólares del colchón. Primero, un ecosistema microemprendedor y pyme muy sólido, muy sostenible y muy previsible. Para eso se necesita hoy en Argentina una reforma, por un lado fiscal, por otro lado una reforma impositiva y por otro lado una reforma laboral. Entonces, y eso es lo que el gobierno estaba prometiendo y hoy está en gran duda. O sea, toda esta discusión pro mercado, pro sector privado, el domingo quedó en crisis. Por lo menos para los actores que creen que los modelos del sector privado y los de impulso de inversiones desde lo local hacia un mercado exportador y no a partir de inversiones directas que hagan que lleguen dólares a la Argentina, eso está en crisis. Disculpa, te Y vuelvo a interrumpir, perdón, te vuelvo a interrumpir. sí, ¿Está en crisis ese modelo eh, o lo que está en crisis es la forma de implementación de ese modelo? creo que alguna vez, al principio de año tuvimos una conversación con esta y conversamos sobre esta misma pregunta. Y yo lo que te decía, y vuelvo a insistir sobre esto, el problema es la brecha que hay entre eh, cuando yo hago la reforma para bajar los impuestos y cuando abro la economía para que lleguen productos de afuera. Entonces, si yo abro, que es lo que sucedió, ¿no? O sea, si yo abro la economía, si yo tengo un tipo de cambio real que no es competitivo, si incentivo las exportaciones para bajar la inflación principalmente y para que eso le dé poder adquisitivo a la gente, pero a las empresas no les mejoré su competitividad, sino que por distintos factores yo se la empeoré, entonces tengo un problema que estas empresas se me van a empezar a caer, que es lo que sucedió. Tenemos pérdida de unidades PYME en la Argentina. Por lo cual, digo, el modelo está no solo en crisis desde el inicio, porque la falta de representatividad en
en el poder legislativo, tanto senadores como diputados, generó que no se puedan llevar adelante muchas de estas reformas, pero sí hice estas de la apertura hacia un mercado internacional, me dejaron a la industria, a la construcción frenada, y entonces hoy lo pongo más en crisis que nunca, porque es hasta cuándo la gente va a tener frenados sus niveles de consumo, en riesgo sus puestos de trabajo, a la espera de una reforma que va a llegar cuándo para facilitar eso, para flexibilizar eso, para empezar un crecimiento, como vos decías, sacando los dólares del colchón y poniéndolos en emprendimientos que hoy no son competitivos para exportar y que además la población no tiene poder de consumo para incorporar a su vida diaria lo producido. Entonces, esa es la gran crisis que hay. Y incluso esto se estaba dando desde mayo, junio, previo a estas elecciones que sucedieron. Y es la gran tensión que hay sobre el dólar, sobre el empleo, sobre el consumo. Aún cuando lo que podemos ver es que los salarios le han ganado a la inflación en términos del tipo de cambio. En términos de poder adquisitivo. El problema es qué pasa dentro de 6 meses si esto sigue así. Si siguen cerrando industrias, si siguen cerrando empresas, si no logro las reformas para incentivarlas y hacerlas más competitivas, y solo estoy a la espera de que me lleguen dólares a partir de inversiones directas. Esto sucedió en la Argentina muchas veces, con una gran diferencia, que es hoy tenemos superávit fiscal, hoy el Estado es un poco más pequeño, hoy el Banco Central es un poco más independiente, o sea, ahí el gobierno había jugado bien. La pregunta es si no le alcanzó a la nafta o si la Argentina no está preparada para encarar un esquema de este tipo donde solo 4 industrias no intensivas en trabajo le van a generar la salvación, entre comillas, a la Argentina para todo el resto. Al momento de estar grabando esta charla, esta conversación, esta entrevista, estamos a las puertas de la Oil and Gas. ¿Qué te imaginas con lo que te vas a encontrar en un rato cuando ingreses ahí al predio en donde se hace la exposición anual de gas y petróleo de la Argentina? ¿Más preguntas que respuestas? Sí, sin dudas. O sea, transita toda esta semana, ¿no? O sea, entre el lunes, todavía nos queda hasta el jueves de la Expo, lo que hay es, si ya había incertidumbre. Digo, hay 2 certezas o 3. La primera es, Vaca Muerta es muy competitiva en términos internacionales, la roca es muy buena, el ecosistema empresario funciona, la tecnología ha mejorado muchísimo y hoy estamos a niveles de productividad globales. Competimos con Permian en términos de productividad. Ese es el primer dato. El segundo dato es, hay algunos proyectos grandes que son un punto de inflexión para Vaca Muerta, como el Vemos y los proyectos, 2 de los proyectos de GNL que ya están confirmados con off-takers concertados a los cuales hay que empezar a entregarles GNL a partir del 2028, eso está. De eso no hay vuelta atrás. Sería muy caro volver atrás en esos proyectos. Y la tercera certeza es necesitamos generar más proyectos de este tipo para alcanzar esos 30.000 millones de dólares de exportación en el originalmente 2030, ya te diría que estamos casi en el 2032, y es como van sucediendo los plazos en Argentina. Pero ahora, ¿en qué contexto estamos hoy? En un contexto de total incertidumbre, donde en la última OTC en mayo había muchísimo interés por parte de las empresas americanas en evaluar inversiones y llegada de empresas de servicios a la Argentina, aún hoy, donde volvemos a estar en un stand-by, todavía más fuerte que lo que uno hubiera sospechado con otro resultado el domingo pasado. La verdad es que hoy la industria parece que se va a detener hasta las elecciones de octubre para tomar cualquier decisión, tanto a nivel internacional por cuestiones de política, como a nivel nacional, porque las tasas que se esperaba podían mejorar un poco en términos de posibilidades de inversión para la pyme, van a seguir altas en función de la gran volatilidad que vamos a tener hasta octubre. Te diría entonces que
es necesario llegar a octubre para ver qué va a suceder con el desarrollo de Vaca Muerta. Y probablemente los plazos en los cuales esperábamos una reactivación después de la caída del 30-35% en el nivel de actividad de los últimos meses, bueno, quedará para mayo, junio, julio del año que viene. Te hago una última pregunta y no te quito más tiempo, Gonza. Quizás un poco complicada la respuesta, o podría llegar a ser un poco más sintética, no sé, pero va a depender de cómo veas esto. El peronismo ha tenido lineamientos veleidosos a lo largo de la historia, ¿no? Pendulares, ¿no? Ha pasado de un espacio más populista a un espacio más derechista, en el medio todas las variantes que vos te imagines. ¿Cuál es la propuesta o cuál es lo que vos avisorás que pretende en todo caso la ciudadanía a la luz de los resultados de este fin de semana en las elecciones de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué es lo que se observa como propuesta o como modelo económico encarnado por este peronismo liderado por Axel Kicillof? Yo creo que ahí es cuando decimos que es larga la Argentina, ¿no? O sea, y compleja. Axel es de base marxista, o sea, él es de juventud y cree y lee marxismo. Y me parece que la Argentina no está tan dispuesta a volver a ese lugar. Entonces, yo te diría, la etapa de la confrontación parece, si tuvimos 10 años de kirchnerismo, con discursos muy duros, muy, eh, no me gusta decir los populistas, que presume una connotación negativa respecto, ¿no? Esto, un modelo mucho más intervencionista, de Estado grande, de pro-industria nacional, de subsidios y de contención de todos los derechos, a veces no de las responsabilidades. Y pasamos a un Milei donde parece que todos los sectores o agrupaciones fueran malos y perversos. Me parece que la Argentina está buscando un camino en el medio. La gran pregunta es si ese rol lo puede ocupar el peronismo en cabeza de Axel. Yo creo que vamos a intentar, o sea, que la Argentina va a intentar discursos más moderados, con algunas estructuras más pro mercado. Me parece que una impronta que sí va a dejar el gobierno de Milei es esta cuestión de cuidar el déficit fiscal. Parece que ahí la Argentina sí se puso de acuerdo. Cuando se habló de déficit fiscal y de inflación, la Argentina se puso de acuerdo sobre un cambio. Lo que me parece que hoy le está reclamando es trabajo, aumento de los niveles de consumo y principalmente moderación, ¿no? O sea, nadie cree que cualquier agrupación de personas sea perversa. Y me parece que esto es lo que ha planteado el gobierno en el último año. Gonzalo, te agradezco muchísimo la gentileza, como siempre, muy amable de tu parte por estos minutos que nos diste para compartir también tu mirada de cómo están las cosas. Muchas gracias, que termines bien el día. Saludos a ustedes, éxitos en el programa y ojalá las cosas transiten por un buen camino para que estemos todos un poquito mejor. Ya lo Muchas creo, gracias. que así sea. Bueno, Gonzalo Echegaray es economista. Le quitamos algunos minutos para hablar de, no en términos inmediatos o coyunturales de cómo está reaccionando el mercado o los mercados en estas dos primeras jornadas de la semana, después de las elecciones del fin de este domingo en la provincia de Buenos Aires, en donde empieza a tomar su color, el tablero político de la Argentina de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre. Y como esta es una edición que ha sido grabada este lunes, no queremos abundar demasiado en cuestiones más inmediatas, sino en buscar una lectura en profundidad de cuáles son esas transformaciones que está evidenciando la Argentina a partir de estos movimientos políticos y también económicos. Vamos cerrando esta edición. Hicimos esta lectura que tiene que ver con lo económico, hicimos una lectura también que tiene que ver con lo político, con Fernando Lanza. Así que nos despedimos hasta la semana que viene, como hacemos habitualmente con nuestra... Letras Pandémicas con Miguel Sabone.
en Panorama. Jamás lloro el gitano. La realidad se difusa, la verdad confusa. Mientras el corazón pulsa, disfruta. Lo que no quiere el alma, de seguro que lo expulsa. En la actualidad, nuestras prácticas, nuestros tiempos, nuestros sentires han devenido como un espejo astillado, como convocados para vernos, pero no para reconocernos, tratando de descubrir eso auténtico y verdadero, esa relación de ser y su dimensión externa de la experiencia, lo real de decir lo verdadero y esa maestría transformada del pensamiento y de subjetividades ante algo que yo no soy y que se opone a mí. Y en ese aprovechar el momento, disfrutando el tiempo, descubriendo ese conjunto de reglas de acuerdo a las cuales lo verdadero y lo falso se distinguen por el discurso, por la interpretación, por ese juego de relación con poder. Y ahí, desposeídos de todos menos del sentir, el conocimiento nos invade en forma de revelación. Sufre el ser, sufre conocerse, pero el misterio se revela. Nuestra existencia no es solo mantenerse vivo, sino encontrar algo por lo que vivir. Jamás lloro el gitano.